ella, como introducción o de manera introductoria, eh, empieza hablándonos de un libro que ella publicó en el año 2003 que se llama Las estructuras elementales de la violencia, y presenta la violencia de género de una manera universalista. Además, dice que también la violencia perdura con el tiempo y que por ende la violencia era vista como un proceso natural, el cual es difícil de cambiar o de combatir, y que a pesar de las luchas de la gran cantidad de leyes, de políticas públicas e instituciones, la letalidad de género se ha acrecentado. Esta letalidad ya no es solo física, sino también psicológica, y se transforma a medida que avanza el tiempo. Eh, por las diferentes variables que existen, entonces se puede interpretar la violencia de muchas formas. También nos dice que la violencia no se puede comparar con la violencia antigua, pues debido a las diferentes variables que ahora existen. Aunque ahora hay muchas más denuncias de lo que habían hace 20 años o 30 años. Entonces eso es como una pequeña victoria en esta gran guerra. Y como a manera de ejemplo, se puede ver la violencia doméstica, que ahora es mucho más denunciada, porque antes la violencia doméstica era como por costumbre, como por una simple inercia de una sociedad machista. Y aunque es cierto que en algunas regiones se mantienen, en muchas otras no. Y este tipo de violencia ya genera un rechazo social. Entonces ella dice que pues al menos estas primeras 5 divergencias hacen parte de una misma esfera. La primera de ellas es el feminicidio, femigenocidio, que es posiblemente la divergencia que más se conoce de ella, eh, y se da a conocer en el análisis que hizo en Ciudad Juárez, lo cual le exponían unas compañeras la clase anterior. Y ella llega allí por una publicación que hizo que se llama Las estructuras elementales de la violencia, que encajaba a la perfección con lo que pasaba en aquella ciudad. Además, también, bueno, allí dice que la mujer es la primera colonia que la masculinidad o el machismo necesita de víctimas para poder ejercer así de alguna forma su poder o su posición de mando. Bueno, allí también hace un llamado a la voluntad de indistinción de los muchos crímenes que ocurrían en Ciudad Juárez, y defiende la posición en diferentes trabajos que ella hace. Uno de ellos es el feminicidio como crimen de lesa humanidad, el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho, otro que es el feminicidio y femigenocidio, que de ese también hablaron unas compañeras de la clase anterior. Hace una crítica a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, a la policía de este lugar, para que cambien la metodología que se empleaban, porque estaba como de cierta manera estandarizada para todos los crímenes, y pues no todos los crímenes es iguales. Además también apoya o toma como referencia a una jueza chilena que consideró que una violación no era eh, una simple tortura, sino que era una tortura sexual. Entonces ella dice por qué aquí en México no se toma o no se adopta de la misma manera, y pues hace mucho énfasis en eso, que se deben cambiar los protocolos jurídicos, sociales, eh, eh, dependiendo del escenario. Eh, y para culminar con lo que dice como en esta primera divergencia, es que se necesita enfatizar
no, que existe la necesidad de tipificar los crímenes, o sea, de clasificarlos de acuerdo como a la gravedad y demás, sin negar el valor que hacen las diferentes legislaciones a nivel latinoamericano, porque en Latinoamérica se vulneran mucho más los derechos que en el resto de continentes. Existe más violencia y por eso también agradece de alguna manera a los organismos internacionales por la por apoyar la introducción de instrumentos jurídicos como el feminicidio o femicidio en algunos otros lugares donde no es feminicidio. Bueno, este capítulo también nos habla sobre la victimización de la mujer en las guerras, nos habla de cómo en México, Guatemala y Argentina, entre otros países, existían dictaduras que tenían un gran rango de oposición. Esta oposición trabajaba con el gobierno, mas no compartía sus ideales. Vemos hoy como mafias, grupos delictivos y el mismo gobierno actúan con planes alternos por si no les funciona algo en sus organizaciones. Más que todo vemos que en los gobiernos corruptos, como los hay en América Latina, el gobierno interpone sus leyes para buscar beneficio para sus dirigentes más altos, sin importar por quién tengan que pasar por encima. Y el autor nos dice o nos hace reflexionar sobre cómo los ciudadanos reaccionamos frente a estos actos de los gobiernos. Además de esto nos dice que el cuerpo de la mujer se está victimizando en estas guerras, ya que las mujeres consideran que en las guerras es maltratado tanto domésticamente como pasa en Guatemala, que digamos la mujer es la que recibe el maltrato físico por parte de su marido, también verbal. Las mujeres expresan que esto mismo ocurre en las guerras y por eso se generan tantos conflictos. Gracias. En la actualidad, la victimización extrema a las mujeres es un tema controversial y problemático. Según el libro, varios autores expresan sus pensamientos acerca de la victimización de la mujer. Elizabeth Odio, una jueza de Costa Rica, de hecho, la primera jueza mujer en la Corte Penal Internacional, en su ensayo cuenta una historia de guerra en donde las mujeres son partícipes y observan crueldad contra el cuerpo de las mujeres. También se dice que hace muchos años este tema era secundario, pero hoy en día es un tema muy principal. Mary Kaldor afirma que en la guerra el cuerpo de la mujer es fronado, es decir, maltratado, con palabras o acciones de dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona, sin que necesariamente sea violente el cuerpo. También se dice que en todas partes del mundo donde se observa la guerra, las mujeres se ven violentadas y aún en la actualidad en el mundo modernizado la violencia de género sigue existiendo con la jerarquización, la violencia, el aspecto cultural, social, laboral y la relación que tienen con el hogar. Para un tema muy duro de tratar es sobre la mafia. En este tema que ha influenciado mucho en la violencia de género, ya que ha llevado a la denigración de la vida de la mujer. El paramilitarismo ha llevado a la violencia a los hogares, observados en la cantidad de homicidios que en diferentes lugares del mundo como son Brasil, Guatemala y Europa, donde se observa más violencia contra la mujer. En este caso se observa también en el caso de Rita, que se observa en la ciudad de Juárez, que es donde genera más mafia, más contrabando, más de todo contra la mujer, y ahí es donde se observa el caso de que la mujer siempre ha sido maltratada
y violentada por esta gente.